Y paso entonces ya al tema de las relaciones internacionales, de la coyuntura, de la crisis, pero lo quiero hacer desde un tema pues que es un tema que he trabajado mucho desde la academia. Desde hace pues 9 años estoy dictando clases sobre el tema de derecho internacional público y concretamente sobre los principios del derecho internacional público y dentro de eso hablando del ius ad bellum o el derecho a la guerra o el derecho a la agresión. Quiero, digamos que retomar un poco lo que está pasando desde la óptica del derecho internacional, porque aquí se ha hablado mucho desde la política, desde el realismo político y desde la diplomacia, pero muy poco desde los principios del derecho internacional. Y empiezo entonces por un principio que es sagrado en derecho internacional. Desde que el Estado-Nación, desde Westfalia, empieza a hacer carrera, su, digamos, espejo, esa propuesta teórica y de facto que es el Estado-Nación, tiene un espejo que refleja el Estado-Nación en el derecho internacional y es el principio de la no intervención. El principio de la no intervención. Como uno de los aspectos fundamentales del Estado-Nación es el control del territorio, eso es pura geopolítica. El control del territorio es uno de los aspectos fundamentales del Estado-Nación, pues el derecho internacional inmediatamente empieza a hablar del principio de la no intervención, es decir, si hay un Estado-Nación, eso quiere decir que los demás estados deben abstenerse de interferir en los asuntos internos de ese Estado. Entonces, ahí la pregunta es, el principio de la no intervención en los asuntos internos. ¿Qué son los asuntos internos de un Estado? Hay que definir qué son los asuntos internos de un Estado para decir exactamente en qué no podemos interferir y en qué sí. Y ahí yo recurro a la jurisprudencia internacional, a un caso que voy a tocar varias veces hoy, y es el caso de Nicaragua contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986. Los pongo un poquito en contexto. Nicaragua demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es una de los productos de la Carta de las Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas de 1945, sigue, digamos, a la Corte Permanente Internacional de Justicia que era creada por la Liga de las Naciones para dirimir jurídicamente los conflictos entre los estados. Nicaragua demanda a Estados Unidos porque en los años 80 Estados Unidos estaba de manera indirecta y directa interfiriendo en el régimen nicaragüense, que en ese momento era el régimen sandinista desde 1979, que había llegado por medio de las armas, un conflicto armado al poder y que obviamente no era muy amigo del régimen americano y concretamente Reagan, digamos, Reagan tomó una ofensiva muy clara frente a lo que consideraba era una amenaza al capitalismo y a la democracia dentro de nuestro territorio. No pudiendo con Cuba directamente, Nicaragua era el próximo que dentro de esa lógica del dominó, de la caída de los países al comunismo internacional, era el que seguía en turno y había que parar con todo lo que pudieran. Entonces ustedes saben que se crearon grupos paramilitares, los Contra, los grupos paramilitares nicaragüenses apoyados por Estados Unidos que estaban librando un conflicto armado, una guerra interna con el gobierno sandinista, que tenían retaguardia en Honduras, que pasaban la frontera casi que sin ningún problema, los Contra, que tenían obviamente apoyo financiero y apoyo de armas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos también hacían cosas directas, por ejemplo, Reagan mandaba el avión espía más rápido de la época, que creo que todavía lo sigue siendo, el Blackbird, que era el SR-31, un avión que volaba 3.5 Mach y lo pasaba por encima de Managua, rompiendo la barrera del sonido. No disparaba, pero obviamente las explosiones quebraban vidrios, atemorizaban, minaba algunos de los puertos nicaragüenses. De hecho había, digamos, que un enfrentamiento ahí, así fuera indirecto. Nicaragua demanda a Estados Unidos por agresión y por intervención en los asuntos internos. Y les voy a, sin meterme a la sentencia, que es una sentencia como de 500 páginas, les voy a hablar de algunos principios. ¿Qué es un asunto interno de un Estado? Esto lo dice la Corte Internacional de Justicia. Son todos aquellos temas que, por principio de soberanía, los Estados pueden decidir libre e independientemente. Por ejemplo, sistema político, sistema económico,
sistema cultural y formulación de una política internacional. La Corte Internacional de Justicia habla de esos cuatro, no son únicos, pero dice, en eso ningún otro país puede intervenir. Eso es parte de la soberanía del país. El país puede escoger qué sistema político, económico, cultural y cómo desarrolla sus relaciones internacionales. Pero dice, digamos que la Corte otras cosas. Pero a partir entonces de ese principio de la no intervención ya empieza uno y lo va a aterrizar al tema de nuestras relaciones. Empecemos por algo y es si el principio es que no puede un país intervenir en la decisión política de un sistema político, económico, cultural o las relaciones internacionales, pues obviamente ningún tipo de interferencia puede haber entre los países antes mencionados frente a que le guste o no el sistema escogido por el otro país. Nosotros no podemos opinar, por más de que no nos guste, sobre el sistema político venezolano, por más de que no nos guste. Nosotros no podemos opinar, no podemos hacer nada para poner en duda ese sistema. Pero eso obviamente tiene una contraprestación, y es que el presidente Chávez tampoco puede opinar ni intervenir en nuestro propio sistema político. Y eso quiere decir, no puede tener relaciones más allá de las relaciones de parlamento, es decir, de hablar con partidos políticos dentro de Colombia. El presidente Chávez no puede, por ejemplo, dar dinero a ningún partido en Colombia, y eso se considera una intervención en asuntos internos.